Imagina un esclavo, un exconvicto, ascendiendo hasta ser papa en la Roma imperial. Un hombre que desafió persecuciones brutales, cismas internos y hasta a un antipapa, dejando una huella imborrable en la iglesia. ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué su historia, tan impactante, ha sido silenciada por siglos? Hoy desenterramos la verdad. Quédate y descubre al Papa San Calisto y, el hombre que Roma no pudo doblegar. Tras esa poderosa introducción a la figura de San Calisto y antes de sumergirnos en la tempestad de cismas y herejías que definirían su papado, es esencial desentrañar los hilos de su improbable ascenso. Porque para comprender al Papa, al mártir, al gigante de la fe que desafió a Roma y a la división interna, debemos primero conocer al hombre. Y ese hombre, ese futuro Papa, emergió de las sombras más humildes. De un pasado tan insólito y controvertido que su sola existencia en la cúspide de la iglesia primitiva es un testimonio del poder transformador de la fe y de las extrañas vueltas del destino. Hablamos de Calisto, el esclavo, el hombre que conoció la humillación y el encadenamiento, el que tropezó y se levantó, el que, contra todo pronóstico, se convirtió en guardián de la fe. Imaginen la Roma del siglo II. Una ciudad de contrastes brutales, donde el lujo imperial convivía con la miseria más abyecta. Una ciudad donde la vasta mayoría de la población estaba ligada, de una forma u otra, a la esclavitud. Es en este crisol de la sociedad romana donde se forja nuestro protagonista. No hay un registro exacto de su fecha de nacimiento, pero sabemos que Calisto no nació libre. No llevaba en sus venas la sangre de patricios o equites. Nació en la servidumbre, bajo el yugo de un amo, un miembro de la casa imperial, Carpóforo. Este detalle, lejos de ser menor, es fundamental. Ser esclavo en Roma no era una condena menor, era una condición legal que te privaba de derechos fundamentales, te convertía en propiedad, en una herramienta, en un ser humano con un valor de mercado. Ahora, la historia de Calisto comienza a tomar un giro inesperado, uno que revela tanto la astucia de su mente como su temprana inclinación por la administración, aunque en circunstancias desafortunadas. Carpóforo, su amo, le confió la administración de un banco, un negocio relativamente común en la época. No hablamos de un banco moderno, sino de una especie de caja de ahorros y préstamos, donde los pequeños comerciantes y quizás algunos plebeyos depositaban su dinero. Que un esclavo fuera puesto a cargo de tal responsabilidad no era algo inaudito, pero sí requería de cierta confianza y, por supuesto, de habilidades contables y de gestión. Calisto, parece, las poseía. Sin embargo, esta oportunidad se convirtió en una trampa. Calisto, por razones que la historia no detalla con precisión, pero que bien pudieron ser inexperiencia, malos cálculos o incluso la tentación de la desesperación, perdió los fondos depositados. El banco quebró. Imaginen la conmoción. Las personas que habían confiado sus ahorros, quizás toda su vida de trabajo, vieron cómo su patrimonio se esfumaba. Y el responsable, un esclavo. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. La ira de Carpóforo fue, sin duda, inconmensurable. Un esclavo que le había causado tal deshonor y pérdida de dinero. La ley romana era clara, un esclavo fugitivo o un esclavo que causaba pérdidas económicas a su amo podía enfrentar castigos severos, incluso la muerte. Calisto intentó huir. Desesperado, se lanzó en un intento de escape, pero fue capturado en Portus, el puerto de Roma. Lo que sigue es un episodio que marcará profundamente su vida y que, para algunos de sus futuros detractores, sería una mancha imborrable. Calisto fue condenado a trabajar en las duras minas de azufre de Cerdeña. Las minas romanas eran el infierno en la tierra. Un destino peor que la muerte para muchos. Trabajos forzados, condiciones insalubres, abusos constantes, muerte lenta y dolorosa. Era la condena final para los criminales más viles y los esclavos más problemáticos. ¿Cómo un hombre que terminaría siendo papa, líder de la cristiandad, pudo sobrevivir y emerger de tal abismo? Aquí es donde la providencia, o al menos la intercesión de la comunidad cristiana, entra en juego.
Las comunidades cristianas en Roma, a pesar de las persecuciones intermitentes, eran fuertes y estaban bien organizadas. El Papa Víctor ya había muerto alrededor del año 199 y en su lugar ascendió Ceferino, un hombre descrito por sus contemporáneos como sencillo, pero de corazón puro. Ceferino se enfrentó a un periodo de relativa calma, lo que permitió a la Iglesia un respiro. Fue la emperatriz Marcia, concubina del emperador Cómodo, sí, el mismo Cómodo de la película Gladiador, aunque su historia es mucho más compleja y menos heroica de lo que Hollywood pinta, quien jugó un papel crucial. Marcia, según los relatos históricos, tenía simpatías cristianas o, al menos, mantenía una actitud favorable hacia ellos. Se dice que influyó en el emperador para que liberara a los cristianos condenados a las minas de Cerdeña. Es probable que no fuera una liberación masiva de todos los cristianos, sino de aquellos que le fueron presentados o que tenían conexiones influyentes. En este contexto, un presbítero romano llamado Jacinto fue enviado a Cerdeña con la misión de liberar a los cristianos. Jacinto llevó una lista de nombres. Y aquí viene el giro, el nombre de Calisto no estaba en esa lista. Se especula que esto pudo deberse a que su condena se relacionaba más con una ofensa civil, la quiebra del banco, que directamente con su fe cristiana, aunque es probable que fuera cristiano en ese momento y por eso la comunidad se interesara por él. Pero Calisto, con su ingenio y quizás una pizca de audacia, logró convencer a Jacinto para que lo incluyera. La historia cuenta que, de alguna manera, se unió al grupo y así obtuvo su libertad. Este episodio, una vez más, muestra la resiliencia y la capacidad de Calisto para navegar en situaciones extremadamente difíciles. Libre, pero con un pasado turbio, Calisto regresa a Roma. Ya no es el esclavo banquero, es un excondenado de las minas. La comunidad cristiana lo acoge. El Papa Ceferino, percibiendo quizás en Calisto no solo arrepentimiento sino también un talento innato para la administración y una fortaleza inquebrantable, toma una decisión que sería trascendental para la Iglesia, lo nombra diácono. Pausa un momento para apreciar la magnitud de esto. Un hombre que había sido esclavo, que había quebrado un banco, que había estado encadenado en las minas, es ahora un diácono, un miembro del clero, una figura de autoridad en la naciente Iglesia de Roma. No solo eso, Ceferino le confía un puesto de enorme responsabilidad, la gestión de los cementerios cristianos en la Vía Apia. Estos no eran simples camposantos. En una época donde la persecución era una amenaza constante, los cementerios cristianos subterráneos, las catacumbas, eran lugares de enorme significado. Eran refugios, lugares de culto secreto y depósitos de la memoria de los mártires. Gestionar las catacumbas significaba ser responsable de la propiedad de la Iglesia, de su seguridad, de su crecimiento, de la logística de los entierros y, quizás lo más importante, de la preservación de la identidad y la historia de una comunidad perseguida. Se convirtieron, con el tiempo, en el famoso cementerio de Calisto, un testimonio de su legado. Bajo la dirección de Calisto, estos cementerios experimentaron una expansión significativa. Organizó las galerías, construyó nuevas secciones, embelleció los espacios con frescos. Su capacidad administrativa, que una vez lo llevó a la ruina, ahora se ponía al servicio de la Iglesia, y lo hacía con una eficiencia y una visión que no pasaron desapercibidas. Era un guardián, no solo de los restos mortales de los fieles, sino también de la dignidad y la memoria de la comunidad cristiana. Pero el ascenso de Calisto no estuvo exento de controversias. Ya hemos mencionado su pasado, y no todos estaban dispuestos a olvidarlo. El más acérrimo de sus críticos, y una figura que se convertirá en un personaje central en la historia de Calisto, fue Hipólito. Hipólito era un presbítero brillante, un teólogo agudo, un intelectual de la más alta talla en la Iglesia romana. Estaba inmerso en la cultura helenística, hablaba y escribía en griego con fluidez, y era, a todas luces, el candidato natural para suceder a Ceferino si la Iglesia se guiara puramente por el mérito intelectual y la ortodoxia teológica, al menos desde su propia perspectiva.
Hipólito veía en Calisto una serie de defectos insuperables. Para él, Calisto no solo tenía un pasado moralmente cuestionable, el esclavo fugitivo, el banquero quebrado, sino que además lo consideraba un hombre sin la suficiente formación teológica. La fricción entre Hipólito y Calisto no era solo personal, era también doctrinal y social. Hipólito representaba a una facción más rigurosa y conservadora dentro de la Iglesia, un grupo que valoraba la pureza doctrinal y la disciplina. Calisto, por su parte, era visto como más pragmático, más abierto, quizás más consciente de las necesidades de una comunidad en crecimiento que incluía a pecadores arrepentidos, a aquellos que habían flaqueado durante las persecuciones o que habían cometido faltas graves. Hipólito, en sus escritos posteriores, pintaría un retrato devastador de Calisto, acusándolo de laxitud moral, de herejía, e incluso de ser el cerebro detrás de las supuestas debilidades doctrinales de Ceferino. Afirmaría que Calisto corrompió a Ceferino, alejándolo de la sana doctrina y abriendo las puertas a la relajación de la disciplina eclesiástica. Para Hipólito, Calisto era un oportunista, un manipulador, un hombre peligroso que se arrastraba hacia el poder. Es crucial recordar que muchas de las fuentes que tenemos sobre Calisto provienen precisamente de este crítico feroz, Hipólito. Por lo tanto, debemos leerlas con un ojo crítico, reconociendo que están teñidas por la animosidad y la lucha por el poder. A pesar de estas objeciones y de los murmullos sobre su pasado, la confianza de Ceferino en Calisto nunca flaqueó. Durante el pontificado de Ceferino, que duró desde el año 199 hasta el 217, Calisto no fue solo un administrador de cementerios. Se convirtió en el principal consejero, la mano derecha del Papa. Era el que manejaba los asuntos prácticos de la Iglesia, el que trataba con las autoridades romanas, el que organizaba la vida comunitaria. En la práctica, se estaba formando y preparando para la más alta de las responsabilidades. Era una especie de arquitecto silencioso, construyendo los cimientos de la Iglesia romana en un momento de gran turbulencia. Ceferino, quizás viendo en Calisto una fortaleza y una capacidad de liderazgo que a él mismo le faltaban en las confrontaciones teológicas, delegó gran parte de la gestión en su diácono. Esta relación no solo fortaleció la posición de Calisto, sino que también lo expuso a las complejidades doctrinales y pastorales que asolarían a la Iglesia en las décadas siguientes. Vio de primera mano cómo la fe era desafiada por diversas interpretaciones, cómo la unidad de la comunidad se ponía a prueba. Y así, de las cenizas de una vida de esclavitud y desgracia, Calisto emergió. De la oscuridad de las minas, pasó a iluminar las galerías subterráneas que se convertirían en el hogar eterno de miles de cristianos. De ser un deudor fugitivo, se convirtió en el principal administrador de los bienes de la Iglesia. De ser una propiedad, se transformó en un guardián, un protector, un pilar silencioso pero inquebrantable para el Papa Ceferino. Su historia hasta este punto es un testimonio de la gracia, la resiliencia y la capacidad de redención. Es una historia que desafía las convenciones, que rompe con las expectativas de la época. ¿Quién habría imaginado que un esclavo, marcado por la controversia, se elevaría a tal posición de influencia? Pero la Iglesia primitiva, en su esencia, era un lugar donde las jerarquías mundanas se invertían. Donde los últimos podían ser los primeros. Y Calisto, con su astucia, su capacidad de adaptación y, finalmente, su devoción, encarnó esta verdad. Cuando Ceferino falleció en el año 217, la elección de su sucesor era inevitablemente un momento de tensión. La Iglesia romana, ya dividida entre facciones y expuesta a la inminente tempestad de persecuciones y herejías, necesitaba un líder fuerte. Y fue Calisto, el ex-esclavo, el ex-convicto de las minas, el administrador de cementerios, quien fue elegido. El hombre que había sido guardián de los muertos, ahora se preparaba para ser el guardián de la fe viva de una iglesia en constante lucha por su existencia y su identidad. Su ascenso al papado no solo sería un desafío personal para él, sino el inicio de una de las eras más turbulentas y definitorias de la iglesia primitiva, una era que veremos en detalle en nuestro próximo capítulo, el Papa en la tormenta, cismas y herejías del siglo III.
Prepárense, porque la historia de Calisto apenas comienza a desvelar sus capas más profundas. El ascenso de Calisto al pontificado no fue un camino de rosas, ni el siglo III una época de calma para la joven iglesia. De hecho, el trono de San Pedro, en aquel entonces, era menos un asiento de poder terrenal y más un epicentro de tormentas espirituales y persecuciones brutales. Imaginen una barca frágil en medio de un océano embravecido, y Calisto, el capitán, intentando mantener el rumbo. Los vientos soplaban con furia desde dos frentes, la violencia externa del Imperio Romano y las fisuras internas que amenazaban con desgarrar el tejido mismo de la fe. Cuando Calisto asumió la silla de Pedro alrededor del año 217 después de Cristo, Roma no era un lugar seguro para los cristianos. Aunque las persecuciones no eran constantes ni uniformes en todo el imperio, vivían bajo la sombra de la espada. Las leyes romanas consideraban el cristianismo como una superstición ilícita, un culto secreto que socavaba la lealtad al emperador y a los dioses del panteón romano. Los cristianos se negaban a participar en los sacrificios públicos, a reconocer la divinidad del emperador y, por ende, eran vistos como traidores y ateos. Esta percepción, a menudo alimentada por rumores maliciosos, desde canibalismo hasta infanticidio ritual, los convertía en chivos expiatorios perfectos para cualquier calamidad o descontento social. Bajo emperadores como Septimio Severo, las persecuciones se habían intensificado, prohibiendo las conversiones al cristianismo y al judaísmo. Aunque su muerte en el 211 después de Cristo trajo un periodo de relativa calma, la amenaza siempre estaba latente. Para los obispos y líderes eclesiásticos como Calisto, esto significaba vivir con la constante posibilidad de arresto, tortura y martirio. La iglesia operaba en las catacumbas, en casas discretas, siempre con un ojo puesto en el horizonte, anticipando la próxima ola de violencia. La clandestinidad forzaba a la iglesia a ser ingeniosa, a desarrollar redes de comunicación secretas y a fortalecer los lazos de comunidad para sobrevivir. Los papas no gobernaban desde palacios opulentos, sino desde la precariedad y el peligro, con la vida de sus rebaños en sus manos. Pero si las persecuciones externas eran un martillo que golpeaba a la iglesia desde fuera, las herejías y los cismas eran termitas que roían sus cimientos desde dentro. El siglo III fue un crisol de ideas, un momento de intensa reflexión teológica, pero también de desvío doctrinal. La iglesia primitiva luchaba por definir su identidad, por articular la verdad de Cristo y la naturaleza de Dios frente a un sinfín de interpretaciones. Y aquí es donde Calisto se encontró en el ojo del huracán, lidiando con una de las herejías más complejas y divisivas de su tiempo, el modalismo, también conocido como patripacianismo o sabellianismo. Para entender el modalismo, hay que recordar el misterio central del cristianismo, la Santísima Trinidad. Dios es uno, pero se revela en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, sino un solo Dios en tres relaciones. Esta es la ortodoxia que la Iglesia venía desarrollando. Sin embargo, el modalismo ofrecía una alternativa aparentemente más sencilla. Dios es una sola persona que se manifiesta en diferentes modos o roles. En un momento es el Padre, en otro el Hijo, en otro el Espíritu Santo, como un actor que cambia de máscara según la escena. Esto sonaba plausible para algunos, pues defendía la unidad de Dios de una manera muy directa. Pero tenía implicaciones devastadoras. Si el Padre y el Hijo son solo modos de una misma persona, entonces cuando Cristo sufrió en la cruz, el Padre también sufrió. De ahí el nombre de patripacianismo, el Padre sufrió. Esto confundía a las personas divinas y minaba la distinción entre ellas, esencial para entender la encarnación de Cristo y la redención. Si el Padre y el Hijo son el mismo, ¿quién le rezaba a quién en el huerto de Getsemaní? ¿Quién envió a quién? ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? El modalismo encontró adeptos en figuras como Noeto y, especialmente, Sabelio, quien le dio su nombre más común. Para Calisto, esta herejía era un peligro mortal. No solo porque distorsionaba la verdad teológica, sino porque amenazaba la unidad de la Iglesia.
Las disputas sobre la naturaleza de Dios no eran meros debates académicos, eran cuestiones de vida o muerte para la fe de los creyentes. Si la Iglesia enseñaba una comprensión errónea de Dios, ¿qué validez tenía su mensaje de salvación? Calisto, con su aguda mente pastoral, entendió la necesidad de defender la ortodoxia, de proteger al rebaño de estas desviaciones. Condenó el modalismo con firmeza, reafirmando la distinción de las tres personas en la Trinidad, aunque sin caer en el error opuesto del atriteísmo, creer en tres dioses. Pero la defensa de la ortodoxia de Calisto no fue universalmente aplaudida. De hecho, fue precisamente en este punto donde emergió la figura que se convertiría en su más feroz crítico y, a la postre, en el primer antipapa de la historia, Hipólito de Roma. Hipólito era un intelectual brillante, un presbítero romano de vasto conocimiento teológico, el primer teólogo de renombre de la Iglesia romana que escribió extensamente en griego. Era un hombre de principios férreos, con una visión muy estricta de la disciplina eclesiástica y de la pureza doctrinal. Y desde su perspectiva, Calisto era un laxista, un oportunista que comprometía la verdad en aras de una falsa misericordia. La tensión entre Calisto e Hipólito no era nueva. Venía de los tiempos del Papa Ceferino, predecesor de Calisto. Hipólito ya había criticado a Ceferino por lo que consideraba una respuesta blanda ante el modalismo. Hipólito, con su visión más rigurosa, consideraba que Ceferino había sido demasiado tolerante con los modalistas y, para colmo, sospechaba que el propio Calisto, entonces archidiácono, había influido en esa tibieza. Cuando Calisto ascendió al papado, la animosidad de Hipólito estalló. Hipólito acusó a Calisto de modalista, lo cual es irónico, dado que Calisto estaba combatiendo esa misma herejía. La acusación de Hipólito era compleja, argumentaba que Calisto, al condenar a Sabelio pero también al que consideraba el error opuesto, la separación de las personas divinas que él mismo defendía, en realidad estaba cayendo en una especie de modalismo suave. En la mente de Hipólito, Calisto no era lo suficientemente claro en distinguir la persona del Padre de la persona del Hijo, a pesar de las condenas explícitas de Calisto contra Sabelio. Esta acusación, más allá de la verdad teológica, revela la profunda desconfianza y el resentimiento de Hipólito. Pero el cisma no se debió únicamente a la cuestión trinitaria. También se alimentó de las reformas disciplinarias de Calisto. Hipólito era un puritano, un rigorista que creía que la Iglesia debía ser una comunidad de santos, casi inmaculada. Él sostenía que los grandes pecados, como el adulterio, el homicidio o la apostasía, no podían ser perdonados una vez cometido el bautismo, o al menos no a través de la autoridad de la Iglesia terrenal. En su visión, aquellos que cometían tales pecados debían ser excluidos permanentemente. Calisto, en cambio, tenía una visión más inclusiva y pastoral. Él proclamó que la Iglesia tenía la autoridad de perdonar todos los pecados, siempre y cuando hubiera arrepentimiento sincero. Esta política de perdón, que exploraremos en detalle en el próximo capítulo, fue revolucionaria y profundamente controvertida. Para Hipólito, la decisión de Calisto de readmitir a pecadores públicos, incluso a aquellos que habían cometido adulterio o apostasía, era una traición a la santidad de la Iglesia. Peor aún, Calisto permitió que las mujeres nobles que se casaban con hombres de menor estatus, una unión no reconocida por la ley romana para evitar la pérdida de rango, pudieran ser consideradas matrimonios válidos dentro de la Iglesia y que sus hijos fueran legítimos. Hipólito lo vio como una relajación de la moral y de la ley eclesiástica, una concesión al mundo pagano. En esencia, Hipólito creía que Calisto estaba abriendo las puertas a la impureza, contaminando el cuerpo de Cristo. Así, la personalidad de Calisto, un hombre de origen humilde, práctico y con una visión pastoral de la misericordia, chocó frontalmente con la rigidez intelectual y elitista de Hipólito. Hipólito, al considerarse el verdadero guardián de la fe y la disciplina, reunió a un grupo de seguidores descontentos y se proclamó obispo de Roma, el verdadero sucesor de Pedro, estableciendo una iglesia paralela. Este fue el primer cisma antipapal de la historia, una herida dolorosa en el corazón de la cristiandad.
El conflicto entre Calisto e Hipólito no era una simple disputa académica. Era una lucha por el alma de la Iglesia. Representaba dos visiones radicalmente diferentes de lo que el cristianismo debía ser: una comunidad exclusiva de perfectos o un hospital para pecadores. Un baluarte de pureza inflexible o un refugio de misericordia para todos los que buscaban redención. Calisto, con su enfoque pragmático y pastoral, estaba sentando las bases de una iglesia que buscaba abrazar a todos, incluso a los caídos, mientras que Hipólito se aferraba a un ideal de pureza que, en la práctica, excluía a muchos. El cisma de Hipólito dividió a la comunidad cristiana romana, creando facciones y debilitando la unidad en un momento en que la Iglesia necesitaba ser más fuerte que nunca frente a las persecuciones. Calisto tuvo que gobernar no solo lidiando con la amenaza de la muerte desde fuera y la desviación doctrinal desde dentro, sino también con la amargura y la división dentro de su propio rebaño. Fue un liderazgo bajo una presión inmensa, un testimonio de su resiliencia y su convicción en la misericordia de Dios. Este periodo de turbulencia es fundamental para entender a San Calisto y no fue un papa que vivió en una burbuja de dogma abstracto. Fue un líder que luchó en el campo de batalla de la fe, enfrentándose a la brutalidad del imperio, a las trampas intelectuales de las herejías y a la amargura de la división interna. Su pontificado fue un acto de malabarismo teológico y pastoral, un intento constante de mantener la unidad, la ortodoxia y la caridad en una época de inmensos desafíos. Su legado no es solo el de un mártir, sino el de un constructor de puentes, un unificador y un defensor incansable de la misericordia divina, en un tiempo donde la Iglesia aún se estaba forjando a sí misma en el fragor de la tormenta. Sus decisiones, su postura frente al pecado y la reconciliación, y su visión de una Iglesia inclusiva, serían los cimientos sobre los que se edificaría el futuro del cristianismo. Y es precisamente a esas audaces reformas a las que nos dedicaremos en el próximo capítulo. Las reformas audaces de Calisto, perdón y misericordia. Hemos visto a Calisto y ascender al solio pontificio en medio de un torbellino de herejías y cismas, un hombre que, a pesar de su origen humilde, demostró una aguda perspicacia teológica y una voluntad inquebrantable de defender la unidad de la Iglesia. Pero su legado no se forjó solo en la defensa de la ortodoxia frente a los embates doctrinales de un Hipólito intransigente o las nebulosas propuestas del modalismo. Su pontificado, breve pero impactante, estuvo marcado por una serie de decisiones pastorales que, aunque profundamente arraigadas en el espíritu evangélico de amor y misericordia, resultaron escandalosas para una parte de la élite intelectual y rigorista de la época. Estas decisiones no solo definieron su papado, sino que sentaron precedentes fundamentales para la comprensión de la gracia y el perdón en el cristianismo, moldeando el futuro de una iglesia en constante evolución. El corazón de la controversia que rodeó a Calisto y giró en torno a su política de penitencia. En el siglo III, la disciplina eclesiástica era notoriamente estricta. Ciertos pecados graves, como el adulterio, la fornicación, el homicidio y la apostasía, negar la fe bajo tortura o persecución, eran considerados tan ofensivos que muchos creían que aquellos que los cometían no podían ser readmitidos en la comunión eclesiástica, al menos no después de un primer bautismo. La idea era que el bautismo era un lavado completo de los pecados, y una vez mancillado por una transgresión tan severa, el alma quedaba irremediablemente separada de Dios y, por extensión, de la comunidad de creyentes. Para los rigoristas, como Hipólito, la Iglesia era un cuerpo puro, una asamblea de santos, y su santidad no podía ser comprometida por la presencia de pecadores flagrantes. La pureza moral de sus miembros era vista como un reflejo directo de la pureza de la institución misma. Pero Calisto tenía una visión diferente. Su experiencia vital, quizás incluso su pasado como esclavo y como administrador de fondos, le había otorgado una profunda comprensión de la fragilidad humana, de la complejidad de la vida y de la capacidad de arrepentimiento que anida en cada corazón. Él no concebía una iglesia como un club exclusivo para perfectos, sino como un hospital para pecadores, un refugio donde la gracia de Dios pudiera curar las heridas más profundas.
Inspirado por las parábolas de Jesús sobre la oveja perdida y el hijo pródigo, Calisto proclamó una verdad radical para su tiempo: la Iglesia tenía el poder de perdonar todos los pecados, incluso los más graves, siempre y cuando hubiera un arrepentimiento genuino. Esta fue la esencia de su famoso Edicto de Perdón, un documento que conmocionó a los círculos eclesiásticos de Roma. En él, Calisto declaraba que aquellos que habían cometido adulterio o fornicación podían ser readmitidos en la comunión de la Iglesia después de cumplir con una penitencia adecuada. La reacción de Hipólito fue fulminante. En su obra Refutación de todas las herejías, conocida como Filosofumena, ataca con vehemencia a Calisto, acusándolo de laxitud moral y de corromper la disciplina de la Iglesia. Hipólito, con su intelecto afilado y su mentalidad legalista, veía esta política como una traición a los principios de santidad. Para él, Calisto estaba abriendo las puertas a una horda de pecadores impenitentes, diluyendo la pureza de la fe y llevando a la Iglesia por un camino de perdición. Hipólito no solo criticó la política de perdón de Calisto, sino que también la vinculó con la vida personal del Papa, en un intento de deslegitimar sus decisiones. Lo acusó de ser un impostor, un hombre de doble moral, lo que hoy llamaríamos un ataque ad hominem. Pero la historia nos muestra que las decisiones de Calisto no provenían de una moralidad laxa, sino de una profunda convicción teológica sobre la naturaleza de la Iglesia y el alcance de la gracia divina. Para Calisto, la Iglesia no era solo una institución humana, sino el cuerpo místico de Cristo, y el poder de atar y desatar, de perdonar pecados, que Jesús había conferido a Pedro y a sus sucesores, era real y operativo. Negar el perdón a un pecador arrepentido era, para Calisto, negar la omnipotencia de la misericordia divina. Esta política de perdón no era solo un gesto de bondad, era una declaración teológica audaz sobre la autoridad de la Iglesia. Calisto afirmó que el obispo de Roma, como sucesor de Pedro, tenía el poder de administrar la gracia de Dios de una manera que trascendía las concepciones más rígidas de su tiempo. La Iglesia, argumentaba tácitamente, no era solo un tribunal que juzgaba, sino un agente de reconciliación y redención. Esta es una de las primeras y más claras articulaciones del poder penitencial de la Iglesia, un poder que se convertiría en un pilar fundamental de la teología católica. Pero las reformas de Calisto no se detuvieron ahí. Otro punto de fricción significativo fue su postura respecto al matrimonio de los clérigos. En el siglo III, la normativa sobre el celibato sacerdotal no estaba tan definida como lo estaría siglos después. Si bien existía una creciente tendencia hacia la continencia entre los clérigos, especialmente los obispos, no era una ley universalmente aplicada ni rígidamente interpretada. Calisto, en un movimiento pragmático y, una vez más, pastoral, permitió que los clérigos que se habían casado antes de la ordenación o incluso después, si la costumbre local lo permitía y no era un impedimento para su ministerio, continuaran en sus funciones. Más aún, y esto fue lo verdaderamente disruptivo para los puritanos como Hipólito, Calisto permitió que las mujeres nobles que no podían casarse legalmente con hombres de su misma clase, debido a barreras sociales o legales que las excluían de ciertos matrimonios, se casaran con hombres de menor rango social o incluso con esclavos, y consideró estos matrimonios como válidos a los ojos de la Iglesia, incluso si la ley civil romana no los reconocía. Esta decisión muestra una vez más la audacia de Calisto y su preocupación por la gente común. En una sociedad estratificada como la romana, las leyes matrimoniales eran increíblemente restrictivas y a menudo injustas, especialmente para las mujeres. Calisto, al validar estos matrimonios irregulares desde la perspectiva civil, estaba afirmando la autonomía de la Iglesia para establecer sus propias normas matrimoniales y, lo que es más importante, estaba defendiendo la dignidad de las personas y la validez de su unión ante Dios, más allá de las convenciones sociales. Fue un acto de profunda compasión y de reconocimiento de la realidad social de su tiempo. Hipólito, por supuesto, lo vio como una anarquía moral, una devaluación del sacramento del matrimonio y una subversión del orden establecido. Para él, Calisto estaba simplemente cediendo a las pasiones y disolviendo la disciplina eclesiástica. Lo que Hipólito percibía como laxitud,
Calisto lo vivía como misericordia y una profunda comprensión de la naturaleza de la Iglesia. La Iglesia, para Calisto, era el arca de Noé, donde tanto los puros como los impuros tenían cabida, no por su perfección intrínseca, sino por la gracia de Dios que operaba en ella. Era el campo de trigo y cizaña del que hablaba Jesús, donde ambos crecían juntos hasta la siega final. Esta metáfora es crucial para entender la visión calistina de la Iglesia. No se trataba de purificar la comunidad de todo elemento pecador, sino de reconocer que la santidad de la Iglesia no dependía de la impecabilidad de sus miembros, sino de la presencia de Cristo en ella y de su capacidad de ofrecer perdón y sanación. Las reformas de Calisto, aunque generaron un cisma temporal con Hipólito y sus seguidores, resultaron ser profundamente proféticas. Sentaron las bases para la posterior evolución de la disciplina penitencial en la Iglesia, que culminaría siglos más tarde con el desarrollo del sacramento de la reconciliación tal como lo conocemos hoy. Su insistencia en el poder de la Iglesia para perdonar todos los pecados, sin excepción, después del bautismo y con arrepentimiento genuino, fue una afirmación rotunda de la misericordia de Dios y de la función mediadora de la Iglesia. Rompió con una concepción excesivamente puritana y elitista de la comunidad cristiana, abriendo sus puertas a todos aquellos que buscaban el perdón y la redención. Además, al afirmar la validez de ciertos matrimonios irregulares y al adoptar una postura más flexible sobre el matrimonio de clérigos, Calisto demostró una notable sensibilidad pastoral ante las complejidades de la vida humana. Su enfoque era menos legalista y más centrado en la persona, buscando maneras de integrar a los individuos en la comunidad eclesial en lugar de excluirlos. Estas decisiones no solo tuvieron un impacto inmediato en la vida de los cristianos de Roma, sino que también influyeron en la comprensión posterior de la ley canónica y la teología sacramental. El legado de Calisto y en estas áreas es inmenso. Fue un líder que no temió desafiar las convenciones de su tiempo para defender lo que consideraba el verdadero espíritu del Evangelio, un mensaje de amor, perdón y redención sin límites. Su pontificado fue un punto de inflexión crucial en la historia de la Iglesia, marcando el camino hacia una institución más inclusiva y misericordiosa, una Iglesia que, a pesar de las imperfecciones de sus miembros, siempre estaría dispuesta a ofrecer una segunda oportunidad. Las audaces reformas de Calisto no solo fueron una respuesta a los desafíos de su época, sino una visión anticipada de una Iglesia que entendería su misión no como la de un juez implacable, sino como la de un buen pastor, siempre en busca de la oveja perdida, siempre dispuesto a acoger al hijo pródigo de vuelta a casa. Su valentía para priorizar la gracia sobre el rigorismo sentó las bases para una Iglesia más humana, más compasiva y, en última instancia, más fiel a su fundador. El espíritu reformista de Calisto, su audacia en la misericordia y su capacidad para adaptar la Iglesia a los desafíos de su tiempo, lo habían colocado en el epicentro de un debate teológico y social sin precedentes. Sus decisiones, como la readmisión de los lapsi o la legitimación de matrimonios entre esclavos y hombres libres, no eran meros edictos pastorales. Eran declaraciones revolucionarias que redefinían los límites de la comunidad cristiana y el alcance del perdón divino. Pero estas audaces reformas, que forjaron la identidad de la Iglesia primitiva, también sembraron las semillas de su tragedia personal. Roma, en el siglo III, era un caldero de tensiones. La Pax Romana, esa ilusoria era de estabilidad, se resquebrajaba bajo el peso de las invasiones bárbaras, la inestabilidad política y las crisis económicas. En este clima de incertidumbre, el cristianismo, con su creciente número de seguidores y su negativa a participar en el culto imperial, era visto con creciente sospecha por las autoridades romanas. No era solo una religión más, era un desafío al orden establecido, una sociedad paralela que funcionaba con sus propias leyes y valores. Y Calisto, el papa que había consolidado la estructura eclesiástica y había extendido la misericordia a los marginados, se había convertido en un símbolo de este desafío. La persecución no fue un evento súbito, un trueno en un cielo despejado. Fue una presión constante, una sombra que se cernía sobre la comunidad cristiana, intensificándose con el vaivén de los emperadores y los caprichos de los gobernadores provinciales.
Septimio Severo, si bien no inició una persecución sistemática contra los cristianos per se, sí prohibió las conversiones y la propagación de nuevas religiones, lo que inevitablemente impactó a la Iglesia. Sin embargo, fue bajo Caracalla, y luego con sus sucesores, que la situación se volvió más compleja y peligrosa para los líderes cristianos. Calisto, a pesar de su posición, nunca se ocultó. Su liderazgo era visible, sus decisiones públicas. Continuó presidiendo la comunidad, celebrando la Eucaristía, administrando los sacramentos y defendiendo a los pobres y los oprimidos. Su compromiso con la misericordia era inquebrantable, incluso frente a la amenaza. Sabía que cada decisión, cada homilía, cada acto de caridad lo acercaba más a un destino que muchos de sus predecesores habían abrazado, el martirio. El momento culminante llegó durante el reinado del emperador Heliogábalo, aunque la tradición ha asociado su martirio con el tumultuoso periodo posterior. Heliogábalo, conocido por su excentricidad y por intentar imponer el culto al dios sirio Helgabal en Roma, no se caracterizó por una persecución generalizada contra los cristianos. No obstante, la animosidad popular y los brotes de violencia local contra los cristianos eran recurrentes. La ira de la plebe romana, a menudo alimentada por las calumnias y la frustración ante las desgracias públicas, encontraba en los cristianos un chivo expiatorio conveniente. Se les acusaba de ateísmo por no adorar a los dioses romanos, de canibalismo por el rito de la Eucaristía y de inmoralidad por sus reuniones secretas. La Iglesia, para el populacho, era una secta subversiva. La leyenda más extendida sobre el martirio de Calisto narra cómo fue arrestado, torturado y finalmente arrojado a un pozo, con una pesada piedra atada al cuello, en el barrio de Trastevere. Esta historia, aunque embellecida por la tradición piadosa, encapsula la brutalidad y la crueldad que enfrentaban los cristianos en ese tiempo. El pozo, en el imaginario popular, se convirtió en un símbolo de su sacrificio, un eco de la profunda fe que lo mantuvo firme hasta el último aliento. Otros relatos sugieren que fue víctima de una turba enfurecida, que lo linchó y profanó su cuerpo antes de arrojarlo. Lo que es innegable es que Calisto murió por su fe, por su adhesión a Cristo y por su defensa de la Iglesia. Su muerte fue un testimonio final de su vida, una culminación de su pontificado. El impacto de su martirio fue inmediato y profundo. Para la comunidad cristiana, la muerte de su obispo no fue un signo de derrota, sino de victoria. Los mártires eran los héroes de la fe, aquellos que habían dado el testimonio más grande de amor a Cristo. Sus vidas y sus muertes eran ejemplos a seguir, fuentes de inspiración para aquellos que debían continuar la lucha en un mundo hostil. Calisto se unió a la gloriosa cohorte de los mártires romanos, su nombre pronunciado con reverencia y su memoria celebrada con fervor. Su tumba, si bien no se conoce con absoluta certeza en qué lugar exacto fue enterrado inicialmente, se convirtió en un lugar de veneración, un punto de peregrinación para los fieles que buscaban consuelo e intercesión. Pero el legado de Calisto trascendió su martirio. Su pontificado, aunque breve, fue un periodo de consolidación y definición para la Iglesia. La política de perdón y misericordia que él impulsó fue fundamental para el desarrollo de la doctrina penitencial. Antes de Calisto, la readmisión de pecadores graves, especialmente los lapsi, aquellos que habían apostatado durante la persecución, era un tema de intenso debate. Algunas facciones, como los rigoristas, defendían una postura intransigente: el pecado grave, una vez cometido, era imperdonable y excluía al pecador de la comunión para siempre. Calisto, con una visión profética, argumentó que la misericordia de Dios era infinita y que la Iglesia, como su representante en la tierra, debía ser una casa de perdón y sanación. Su edicto que permitía la readmisión de los lapsi después de un periodo de penitencia no solo salvó a innumerables almas del desespero, sino que también sentó las bases para el sacramento de la reconciliación, tal como lo conocemos hoy. Fue una afirmación poderosa de la autoridad de la Iglesia para perdonar los pecados en nombre de Cristo. Esta decisión no solo fue pastoral, sino también teológica, definiendo la naturaleza de la gracia y el papel mediador de la Iglesia. Más allá del perdón, Calisto también dejó su huella en la estructura eclesiástica.
La consolidación de la autoridad del obispo de Roma como sucesor de Pedro fue una de sus contribuciones más significativas. Aunque el primado papal se desarrollaría plenamente en los siglos posteriores, Calisto, al ejercer su autoridad en cuestiones doctrinales y disciplinarias, sentó un precedente crucial. Él no solo gobernó la Iglesia de Roma, sino que también intervino en asuntos de otras iglesias, reafirmando la centralidad de la sede romana en la cristiandad naciente. Su gestión de las catacumbas, que llevaban su nombre, fue otra muestra de su visión administrativa. Las catacumbas de San Calisto no eran solo un cementerio, eran un símbolo de la comunidad cristiana, un lugar de memoria y esperanza, donde los fieles podían reunirse y honrar a sus muertos en un espacio sagrado. Las catacumbas, bajo su administración, se convirtieron en un modelo de organización y respeto por los difuntos. Aquí yacían obispos, mártires, y miembros de la comunidad, todos unidos en la fe y la promesa de la resurrección. Calisto entendió que la forma en que una comunidad honra a sus muertos refleja sus valores más profundos. Al proporcionar un lugar digno y organizado para el descanso final, no solo aseguraba la paz de los difuntos, sino que también fortalecía el sentido de identidad y continuidad de la Iglesia. Estas catacumbas no eran meros sepulcros, eran galerías de la historia cristiana, un registro tangible de la fe que perduraba incluso en la muerte. La visión de Calisto sobre el matrimonio de clérigos, si bien a menudo malinterpretada o simplificada, también fue fundamental. Su postura buscaba conciliar las realidades sociales y las exigencias pastorales. En una época donde el celibato sacerdotal no era una ley universal y donde los matrimonios entre esclavos eran a menudo considerados ilegítimos por el derecho romano, Calisto, en su pragmatismo y misericordia, buscó legitimar y santificar las uniones dentro de la comunidad cristiana. Él entendió que la gracia de Dios podía operar en todas las circunstancias y que la Iglesia debía ser un refugio de dignidad para todos sus miembros, independientemente de su estatus social o las convenciones seculares. Así, la muerte de Calisto no fue el fin de una historia, sino el inicio de su leyenda. Su martirio lo elevó a los altares, pero fue su vida, sus decisiones audaces y su inquebrantable fe, lo que le otorgó un lugar permanente en el panteón de los grandes líderes de la Iglesia. Él no solo administró una comunidad, la moldeó, la definió y la preparó para los desafíos venideros. Su legado se refleja en cada confesionario, en cada acto de perdón, en cada expresión de la misericordia divina que la Iglesia ofrece a la humanidad. Su pontificado fue un faro en un mar turbulento, guiando a la Iglesia a través de las tempestades de la persecución y las controversias internas. Calisto I, el esclavo que llegó a ser papa, el constructor de catacumbas, el reformador audaz, el mártir que selló su fe con su propia sangre, se erige como una figura central en la historia del cristianismo. Su sacrificio final fue el corolario de una vida dedicada a la expansión del reino de Dios y a la defensa de la dignidad humana. Su nombre, a lo largo de los siglos, ha sido invocado como un símbolo de fortaleza, de sabiduría pastoral y de una misericordia que no conoce límites. La Iglesia, tal como la conocemos hoy, lleva en su esencia la impronta indeleble de San Calisto I. Así, San Calisto I no fue solo un papa, sino el artífice de una Iglesia más humana, resiliente y definida. Su audacia y visión moldearon el cristianismo primitivo, dejándonos un legado de fe inquebrantable. Si te ha conmovido esta historia de lucha y transformación, suscríbete para no perderte futuros viajes al corazón de la historia. Deja tu comentario, ¿qué aspecto de San Calisto te impactó más? Y comparte este video para que más personas descubran su extraordinario espíritu.